Para eso está Rodrigo López en el segmento Palabras de Vida. Bueno, ¿se puede perdonar? Claro que se puede. El tema del perdón es que pasa por las emociones, y nuestras emociones son difíciles de controlar. Si algo al ser humano le cuesta controlar son las emociones. El tema es que el perdón lo vemos como algo hacia el otro, y el tema es que la realidad es que el perdón nos beneficia más a nosotros, los que perdonamos, que a la persona que estamos soltando el perdón. El perdón es algo que se mueve mucho a nivel espiritual, es decir, es algo que tiene que ver con sentimientos. Muchas de las cosas que tienen que ver con sentimientos es del espíritu o del alma. Entonces creemos que cuando perdonamos hacemos un favor a la persona, que la soltamos, que la liberamos de la culpa y cargo. Y en realidad no, el perdón es, decido yo pasar por alto una ofensa, significa eso, paso por alto una ofensa. ¿Pero por qué lo paso por alto? Sí, una remisión. Por los beneficios que tengo. Es una relación costo-beneficio. Perdonar no es fácil, es muy, muy difícil. ¿No tiene que haber un arrepentido? Generalmente no. ¿No? No, porque el perdón yo decido soltar el perdón. Ajá. Si la persona lo recibe y cambia, ya no es problema mío, porque yo perdoné, decidí pasar por alto la ofensa. Esto es algo parecido a que vamos con un auto por la calle, uno nos agrede con el otro auto porque nos acusa de una maniobra que hicimos mal. Nosotros sabemos que no hicimos la maniobra mal, entonces lo saludamos y no le prestamos atención al tema. El tema, esto se complica, como decía, cuando los afectos están relacionados, cuando hay una expectativa en la persona. Nos falló una relación, un familiar, es como que nos golpea y termina provocando lo que nosotros llamamos una herida en el alma. Uh-huh. Esa herida muchas veces no te deja descansar, estás todo el día pensando lo que te hicieron, en la manera de vengarte o de devolver. Si la retroalimentás. Exactamente. ¿Y qué pasa? Uno termina afectándose a sí mismo por algo que hizo alguien externo, sea cercano o no. Entonces lo que enseñamos nosotros es que el perdón te libera. La otra persona tendrá consecuencias de lo que hizo, porque la verdad es que lo que uno siembra va a cosechar o no, pero yo ya no deseo el mal. Ahora hay un tema muy importante, que es la parte que a nosotros nos hablamos siempre. El perdón, el ser humano por sí mismo no lo puede lograr en completo. El ser humano decide perdonar y luego, como creemos nosotros, los que creemos en Dios, Dios hace la otra parte que nosotros no podemos hacer. Y de repente vos tomaste la decisión de perdonar, volvés a tomar la decisión de perdonar cada vez que vienen esos pensamientos a retroalimentar la falta de perdón, y en un momento cuando le entregamos, decimos nosotros, a Dios esa que nos ayude a perdonar, Dios nos ayuda a perdonar. Y cambió nuestra expectativa. En lo espiritual ocurren muchas cosas. Una de las cosas más importantes es que se rompe un lazo que hay entre la persona que fue ofendida y la que ofendió. Aunque no haya más una relación, la falta de perdón genera un lazo. Y uno, no lo viste más, no sabes dónde vive, si se fue a otro país, sigue pensando todos los días en esa persona, y cuando uno piensa en el pasado, se detiene en el presente y aborta el futuro. Entonces, estás todo el día pensando, por ejemplo, una pareja que te engañó, no la perdonaste, no importa si volviste o no, sigue el rencor, y vienen oportunidades de gente buena, en el caso de los hombres, ¿no? Chicas buenas que pueden, la verdad, quedarte todo eso que estabas esperando. No las viste porque estás atado a lo que vos tenías. Exactamente. Entonces, eso es porque no perdonás, porque no cortaste, no soltaste. Claro, más que nada, no es porque nos perdonás, es que el perdón te enfoca solo en el problema, en la situación que viviste. Bien. Y no te permite ver otras situaciones, ni siquiera ver el beneficio que tal vez tuvo eso, porque si de repente esa persona te fue infiel ahora, fue mejor que fuera ahora y no cuando haya un compromiso mayor, o no cuando haya, qué sé yo, hijos de por medio, un montón de cosas. En lo familiar, aspecto familiar, siempre es bueno perdonar en la familia, porque la familia es la familia, claro. Exactamente. Entonces, el perdón no lo hago hacia los demás, termina siendo algo que me beneficia a mí, termina siendo algo que a mí me permite seguir avanzando y dejar atrás una experiencia que fue mala, pero que pudo haber dejado algunas enseñanzas. De eso se trata, perdonar a grandes rasgos. Es muy, muy extenso el tema, pero a grandes rasgos es el beneficiado de la persona. La gente dice, pero me cuesta perdonar. Es imposible que no te cueste perdonar. Te cuesta perdonar, es de tomar la decisión de perdonar, decido perdonar de nuevo, viene el pensamiento, decido perdonar, hasta que en un momento algo se rompe y dices, wow, hasta me tomaría un café con la persona. Y no hablarías del tema, no hablaría de otro tema porque ya creo que pasó.
vinieron tantas cosas buenas desde el momento que decidí cambiar mi mente, empecé a ver lo bueno, que ya me di cuenta que eso es parte del pasado y lo mejor está por venir. De eso se trata perdonar. Tal vez abrir la visión de lo que vemos y salir del problema. Cuando uno está muy centrado en algo, deja de ver el resto del espectro, del panorama. Entonces el perdonar termina no solo beneficiando a la persona, sino a nosotros. Un punto clave que quería hablar, muy cortito. Que yo perdone, ¿significa que debo volver? Claro. Por eso te decía yo antes que no doy más de una oportunidad. La respuesta porque me va a hacer lo mismo. Me expongo a que me puedan hacer lo mismo. Yo perdono. Que yo perdone no significa que ahora le vuelvo a abrir las puertas y vuelvo a confiar ciegamente. Yo, para volver a confiar en una persona que me defraudó, por una cuestión de supervivencia nada más, debo ver en la otra persona los cambios correspondientes a un genuino arrepentimiento. Si yo no los veo, soy un tonto o una persona necia si me vuelvo a exponer a una situación que me lastimó. Eso es lo que yo decía, por eso estaba de acuerdo con Sergio y a la vez estaba de acuerdo con Fede. Porque no perdonaría una infidelidad o alguna traición. O sea, sí la perdonaría, pero no... O sea, vos la perdonás, pero claro, te perdono, bárbaro, está todo bien, pero vos allá, yo acá. Porque uno a veces tiene que seguir trabajando, tiene que seguir actuando, tiene que seguir moviéndose en la sociedad y te vas a tener que convivir o participar con esa gente que en un momento te traicionó o te hizo sentir mal. Bárbaro. Entonces, sabiendo... Yo doy mi opinión, sabiendo que el otro puede llegarte a hacerte ese daño o a lastimarte de esa forma, vos ya te pones una barrera, tomás los recaudos necesarios. Bueno, dialogo con vos, trabajo con vos, pero hasta cierto punto de mi sentimiento no van a pasar ese límite para no ser lastimada nuevamente. Te perdoné, no hablamos más del tema, realmente a mí no me quita el sueño, pero de ahora en adelante yo mido mis pasos con respecto a tu persona. En relación de trabajo, familia, en la pareja es un poco más complejo. Yo no volvería con una persona que sigue mostrando la misma característica, porque la infidelidad nace de un egoísmo, ¿no? de que la persona se ama más a sí misma que al compartir. Entonces, si yo veo las mismas actitudes egoístas que la llevaron a serme infiel, me doy cuenta que tal vez dejó de serme infiel, pero en cualquier momento, como tiene la base, sigue estando, eso va a volver a pasar. Entonces tengo que ser inteligente y cuidarme a mí, mi entorno, los que me soportaron cuando yo estaba llorando, porque ya afecta un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y el futuro sobre todo, porque al no perdonar me detengo, y al detenerme me detengo yo, mi casa, mi familia, los que confían en mí, que están a mi lado. Entonces también pensar en que debo perdonar, me hago libre yo, hago libre mi entorno y me proyecto a un montón de cosas que son oportunidades que no me puedo perder. En este caso sería egoísta perdonar porque, bueno, pienso en mí. Claro, solamente por eso, digamos, está bien perdonar porque uno fue el afectado, pienso en mí, pero también hay un montón de cosas que sacando mi persona, la persona afectada del medio, hay un montón de gente que me quiere ver bien, hay un montón de oportunidades que están esperando que yo reaccione a ellas. Entonces, yo creo que perdonar no es un sentimiento, es una reacción o una decisión inteligente. Bueno, sean inteligentes, perdonen. Muchísimas gracias, Un gusto, Rodrigo. Un placer de haberte tenido muy clara.